Ahora sí, vamos a comenzar. Tengan ustedes muy buenas noches. Es para mí un placer eh, compartir con ustedes como todos los sábados de 19 a 21. Mediante el proyecto CAE podemos traer a invitados, amigos, especialistas en esta temática tan grande que es las adicciones, ¿no? Entonces, el día de hoy está acompañándonos con nosotros nuestro querido hermano latinoamericano argentino, Martín Baroli. Mi querido Martín Baroli, él es sociooperador, es terapeuta, es pastor también, tiene bastantes títulos, ¿no? Y que ameritan a él su presencia el día de hoy para poder compartir junto a nosotros una experiencia de aprendizaje y también de mucho conocimiento junto a él, ¿no? Entonces, Martín, mi querido, te doy la bienvenida. Ahí están ingresando más. Te doy la bienvenida Hola, y a la vez tienes la plataforma para ti, mi querido. Adelante, Martín. bueno, muy buenas noches para todos. Los saludo, los abrazo desde aquí, desde Argentina, Casilda, Santa Fe. La presentación que me hiciste, Luber, me parece que me queda un poquito grande, pero bueno, eh, voy a, voy a entregar lo que preparamos. Sí, es cierto lo que decís vos. Bueno, fui llamado al pastorado y como llamado al pastorado una vez tuve la oportunidad de visitar las cárceles y me quedé asombrado verdaderamente por lo que he sentido, la sensación que experimenté, que viví, que fue como haber estado dentro de mi casa. Automáticamente pude estudiar capellanía carcelaria y hoy ejerzo como capellán acá en la cárcel de Casilda. Y lo mismo me pasó con el tema de adicciones, las personas con problemas de consumos problemáticos, y entonces ni bien surgió la posibilidad de poder instruirnos, ahí entramos como zambulléndonos de cabeza y tuve la oportunidad no solamente de adquirir conocimientos, sino de conocer a personas de alta talla como María Isabel, como vos, ¿sí? Y otros compañeros más que pudimos hacer el curso. La verdad me siento un privilegiado yo de tener estas amistades que me enriquecen mucho y de haber podido adquirir conocimientos y herramientas, que es de justamente lo que vamos a hablar hoy, herramientas para la familia, acerca de qué, de los consumos problemáticos. Primeramente quisiera hablar un poquito acerca de consumos problemáticos, muy básico. Después me gustaría charlar un poquito sobre familia y terminar con unos consejos prácticos, unas herramientas prácticas para personas que en una de esas dicen, mira, yo tengo un amigo con consumos problemáticos, con consumo de adicciones o qué sé yo, el consumo problemático puede ser de muchas cosas, no sé cómo tratarlo, tengo un primo así con estos problemas, no sé cómo tratarlo. Puede haber padres que en este momento estén viendo esto o lo verán a través de YouTube y digan, yo necesito herramientas porque no sé cómo tratar a mi hijo, yo lo amo y todo, pero mi hijo tiene problema con sustancia o tiene problema con tal cosa y no sé cómo tratarlo, no sé cómo hacer para llevarnos bien en casa, cómo hacemos para cambiar todo este mundo que se nos vino y se nos instaló dentro de nuestro hogar. Bueno, hoy yo quiero hablar acerca de eso, ¿sí? Bien, lo primero que les voy a compartir, mis queridos amados, eh, si se me escapa algo como pastor, sepan entenderme, lo llevo en la sangre, lo llevo adentro en el espíritu, pero los consejos son todos con amor, con el mayor amor y dentro del conocimiento. Bien, hay una ley acá en Argentina, la cual me gustaría a ustedes comentársela y leérsela, la tengo aquí escrita, es la ley 26.934, artículo 2, que en Argentina habla acerca de consumos problemáticos. Y miren lo que dice en la ley, ahí la tienen en el PowerPoint. Se entiende por consumo problemático a aquellos que, mediando o sin mediar sustancia alguna, afectan negativamente en forma crónica la salud física o psíquica del sujeto y o las relaciones sociales. Los consumos problemáticos pueden manifestarse como adicciones
o abusos al alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas, legales o ilegales, o producidos por ciertas conductas compulsivas de los sujetos hacia el juego, las nuevas tecnologías, la alimentación, las compras o cualquier otro consumo que sea diagnosticado compulsivo por un profesional de la salud. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos apreciar acerca de esta ley, que si bien es una ley de Argentina, es una ley que nos detalla, nos da una vista del consumo problemático que puede venir en dos direcciones, ¿sí? Porque algunas son conductas, o sea, algunas son con sustancias, hay otras que son sin mediar sustancias, son simplemente conductas compulsivas. Y me gustaría comenzar por las conductas compulsivas o las conductas normales y anormales, como yo las dividí. Las pude dividir en dos tipos. Por ejemplo, las conductas de consumos problemáticos normales, ¿sí? Hay unas que son normales y estas, por ejemplo, te quiero hacer referencia de algo que hablaba un amigo mío del campo. Acá hay muchas serpientes venenosas y usted sabe lo que se hacen con las serpientes venenosas cuando ellas pican a un ser humano. Bueno, se le aplica un suero al ser humano que a través de ese suero en la sangre hace que el veneno vaya disminuyendo su poder y la persona se recupere y salve su vida. ¿Sí? ¿Y usted sabe con qué se hace ese suero? Ese suero se hace con el mismo veneno de la serpiente en pequeñas dosis. ¿Sí? Es igual que una vacuna. La vacuna se hace con el mismo virus de la enfermedad, pero en pequeñas dosis. Y esto, inyectándolo al cuerpo, le produce unos anticuerpos contra esa enfermedad o contra ese veneno. Es el antídoto. Y hay algo que decía mi amigo, que decía la diferencia entre remedio y veneno, lo que mata es la dosis. Es la dosis porque el mismo veneno suministrado en pequeñas partes, más el suero que se le aplica a la persona puede recuperarse. ¿Y por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, las conductas de consumos problemáticos normales son cosas normales que hacemos, pero las sacamos del caudal de la normalidad. Nos vamos más allá. Por ejemplo, mire lo que le digo, juegos de internet en red. Ese es algo normal, algo que lo tenemos en casa, que muchas veces los vemos a los chicos jugando en juegos de plataformas de internet y todo eso, pero cuando esto sale de un uso normal, de un consumo normal, ya se produce un consumo compulsivo, la persona empieza a trastornar su vida y hasta aún su complejo social, las personas que lo rodean. Por ejemplo, he conocido personas que no dormían, no comían por jugar en red. Estaban con juegos en red conectados con personas de otros lados del mundo, ¿sí? Y jugaban todos juntos. No comía, muchas veces no iba a trabajar, llegaba tarde, hasta que esto comenzó a ocasionarles trastornos en su familia. Como así también podemos ver que las compras también son conductas, consumos de cosas normales, pero que nosotros en ocasiones la podemos llegar a sacar de la normalidad por practicarlas compulsivamente. Por ejemplo, la alimentación también. La alimentación es algo que si uno se alimenta debidamente es bueno, pero cuando nosotros lo sacamos de los consumos normales, esto produce un desequilibrio en nosotros y se convierte en un consumo problemático. El descanso, en el descanso, mira, hay un proverbio que dice, no ames el sueño para que no te empobrezcas, abre tus ojos y te saciarás de pan. Eso dice un proverbio, porque es verdad, hay gente
Usted sabe que la falta del esfuerzo, la falta de levantarse temprano, la falta de tener una responsabilidad así, genera en nosotros lo que es la holgazanería. Acá en Argentina le decimos la vagancia, que es no preocuparse, ¿sí? Y ese es el exceso de descanso. El exceso de descanso muchas veces hace mal, como también, mire, hace mal el exceso de trabajo. El trabajo es algo normal, pero muchas veces es sacado de su normalidad por la forma en que se lo practica. Usted sabe, yo vengo de una familia donde mi papá era mecánico, tenía un taller muy grande, ¿no es cierto? Pero mi papá, él trabajaba los sábados, trabajaba los días feriados, trabajaba los sábados por la tarde, trabajaba los días domingo, y si podía los días domingo a la tarde también, y a veces hasta altas horas de la noche, ¿sí? Y su familia, le decíamos, no nos hace falta nada, porque era la pregunta, él siempre nos decía, pero yo trabajo para que a ustedes no les falta nada, y no les falte nada, y la verdad no nos faltaba nada, solo nos faltaba un padre. ¿Me entiende? Entonces, el trabajo se convertía en un consumo problemático. El sexo también es un consumo problemático, porque el sexo en su vida normal es bueno, es saludable, es productivo, ¿sí? Pero el sexo sacado de su normalidad se convierte en una locura, en un desenfreno, ¿sí? Es lo que a veces lo llamamos como conductas lujuriosas, ¿sí? Está bueno practicarlo, pero no podés vivir arriba de ella o arriba de él, ¿verdad? Usted me entiende, somos todos adultos. ¿Eh? Entonces, también los recreativos, como por ejemplo hay mucha gente que le gusta pescar, a mí me gusta pescar. Hay gente que le gusta cazar con armas, a mí también me gusta, ¿no es cierto? Pero no podés todos los días irte a pescar, todos los días irte a cazar, dejar tu familia de lado, dejar todas las obligaciones de lado, que ya no te importa el trabajo por irte a pescar, por irte a cazar, y se convierte en un consumo problemático. No podés irte todos los días a jugar al fútbol. Eso también es algo que nos gusta a varios de los que estamos acá. No podés irte todos los días a jugar al fútbol, como no podés irte todos los días de viaje. Entonces las cosas recreativas también sacadas son cosas normales, pero sacadas de la normalidad bajo un consumo compulsivo, se convierten en un problema. La televisión, mire, la televisión. Estuve trabajando en mi trabajo secular, haciendo un revestimiento en una casa donde los viejitos, había una pareja de viejitos, que ellos lo único que hacían era mirar televisión. ¿Y sabe qué? Me mataba de risa yo, o sea, me reía cuando los escuchaba discutir acerca de las novelas. Ellos se enganchaban, miraban una novela atrás de la otra. ¿Y sabe qué? Después se ponían a sacar sus propias conclusiones de los capítulos que iban a venir y decían, ¿a vos te parece que este va a ser aquello? No, no, seguro que no, seguro que se va a pelear, que lo va a dejar porque se va a dar cuenta. Y se ponían a discutir acerca de cosas de la televisión y hasta a veces terminaban peleados entre ellos. Era una locura. Pero usted sabe las broncas que se agarraban, las peleas que se armaban por discutir acerca de las novelas. Es una locura el consumo problemático, cómo se había convertido algo normal en un consumo problemático. No se despegaban del televisor. Era terrible. Y mire, le voy a nombrar algunas de las conductas de consumo problemático que son anormales. Por ejemplo, la mentira. La mentira es un consumo de algo que es anormal. Yo conocí una persona que a mí me dijo, así me lo dijo abiertamente en la cara en un momento de donde se sinceró, me dijo, es que yo necesito mentir. Necesito mentir. Hay personas
que decía mi abuelo, no hay peor mentiroso que el que se cree su propia mentira. Y sabe que muchas veces es así. El que miente está mintiendo y hasta él se cree y se imagina, y aunque sea por esos minutos que va a estar hablando con usted, él quiere pensar que es así. Aunque después de esto su vida sea una ruina y él caiga en una depresión porque no era la vida como él decía, pero sin embargo, en esos momentos en el que usted le hace, por ejemplo, el cuento del tío, como decimos acá en Argentina, que le están mintiendo, el hombre cree su mentira. Y es terrible esto. Otro de cosas que son anormales, mire, y en esto me gustaría hablar así, es la pornografía. La pornografía que hoy se cuela de manera tan sutil en todos lados. La pornografía es algo que ensucia tu mente. ¿Por qué? Porque la imagen que vas a ver ahí no te la vas a poder borrar de tu cabeza. La imagen que estás viendo en la pornografía ensucia tu mente. Mira, la pornografía te lleva a cosas bastante feas, pero por ejemplo, en los solteros, bueno, como le dije, puede llevar a un descontrol en tu vida sexual, puede llevar a la frustración también, como pasa en los casados. Usted sabe que hay personas casadas, o sea, generalmente son hombres, y bueno, voy a hablar, esta vez la ligaron los hombres, generalmente son hombres porque la pornografía en su mayoría está dirigida a los hombres. Es una gran mentira, pero fíjese esto, el casado tiene una infidelidad psicológica. ¿Sabe qué? Le voy a hablar como pastor. Jesús decía, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Simplemente con mirar y codiciar, ya adultera uno en su corazón porque está siendo infiel en su interior. Hay muchos que son infieles en su intelecto, pero también en su mente, pero hay otros que hasta los lleva a la infidelidad de hecho, ¿sí? A cometer el hecho de la infidelidad. Lo lleva al maltrato con su esposa, lo lleva a la frustración. ¿Sabe por qué? Porque el hombre que ve pornografía, después cuando tiene ese momento de intimidad con su esposa en la cama, ¿sí? Él va a descubrir que su esposa no es igual que la que vio. Se va a encontrar con una sorpresa, ¿sí? Y se va a frustrar. Y él le va a pedir, pero ¿sabe qué pasa? Que esa mujer que usted tiene al lado, con la que usted se casó para ser la madre de sus hijos, para atender su hogar, no se casó con usted y puede ser esa la que usted ve en el video. ¿Me entiende cuál es la diferencia? La pornografía ensucia el corazón. ¿Sabe que hay una escritura que dice que sea honroso en todo el matrimonio? Y el lecho, la cama matrimonial, el lecho, donde se comparte la intimidad, sea sin mancilla. Y muchas veces los hombres que consumen pornografía mancillan el lecho matrimonial. Es un consumo problemático, la pornografía se cuela en los grupos de WhatsApp. Yo tuve que salir de un grupo, por ejemplo, en mi trabajo secular, que es lo que yo hago para vivir. ¿Sabe? Los integrantes decían que iban a formar un grupo de WhatsApp para compartir información. Bueno, bárbaro, espectacular. Me incorporaron dentro del grupo, yo he entrado dentro del grupo. Pero lo que menos se compartía era información. Era todos los días una imagen distinta y una imagen de esa de la que estamos hablando ahora. Automáticamente fui y le dije al chico que creó el grupo, le digo, mira, discúlpame, pero yo tengo que salir de acá. Y me dice, pero ¿por qué vas a salir si compartimos cosas importantes? Le digo, mira, lo que me venís compartiendo hasta ahora son todas estas porquerías que yo no las quiero en mi teléfono. No las quiero en mi teléfono porque mi teléfono, por ejemplo, no tiene código. ¿Por qué? Porque a mi teléfono lo puede agarrar cualquiera en mi familia. Yo no tengo que andar cuidando mi teléfono de nadie. No tengo nada que esconder. Entonces,
A mi teléfono, si lo agarra mi esposa y lo abre y ve la foto que vos mandaste, ve el video que vos mandaste, decime, está bien, mi esposa sabe quién soy, pero igual, ¿no te daría algo a pensar? Te diría tu esposa, ¿y para qué seguís dentro de ese grupo si comparten esto? A mi teléfono le digo, lo agarran mis hijos. Le digo, ¿a vos te parece que mis hijos pueden ver esta imagen? ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tengan los años que tengan, no pueden ver esto que vos estás publicando acá. Entonces automáticamente salí de ese lugar. La pornografía es algo que ensucia las vidas y encima es una mentira. Porque todo lo que vas a ver dentro de algo como esto es todo mentira. Nadie sale beneficiado con esto. Bueno, otro de los consumos problemáticos es el azar, los juegos de azar. Pero los juegos de azar que son sacados de una conducta, se vuelve una conducta anormal. Hay personas que entraron a los casinos con su auto y salieron caminando, sin su auto. Yo conozco personas que han perdido propiedades dentro de los casinos, ¿sí? Entonces, esto es una locura, es algo que es anormal. No podés jugarte una casa en la ruleta, no podés jugarte tu casa, tu vivienda, la vivienda de tus padres o de alguien. Y acá ha pasado. Entonces, yo lo he metido dentro, lo he puesto dentro de los consumos problemáticos anormales. ¿Sí? Después hay consumos, vamos a pasar al consumo de las sustancias, que, por ejemplo, hay drogas legales, hay cosas que son legales. Por ejemplo, entre drogas legales, tabaco, medicamentos, morfina, alcohol, los combustibles, algo que está muy de moda, que son los energizantes. Y no... Hola, hola. Se nos fue la señal de... Ah, aquí está Martín. Ahora sí, Martín. El cemento de contacto, los pegamentos, los adhesivos de contacto. Usted sabe que eso aquí lo usan como, es un pegamento, es para pegar, pero sin embargo acá lo usan para algo que se le llama jalar. Y aspiran con la boca abierta, ¿sí? Bueno, estas personas con eso lo usan como el consumo problemático de drogas. Hay algunos que lo cortan a esto con nafta, con la nafta, los combustibles, ¿me entienden? ¿Usted sabe una cosa? Martín, Martín, se ha congelado tú. Y a nafta me descomponía. ¿Usted sabe que me descomponía? Martín, ¿puedes repetir otra vez los 2 minutos atrás? Se ha colgado tu Wi-Fi. Pero ¿sabe qué? Me enteré al tiempo que este chico falleció. ¿Sabe por qué? Porque su mamá no quería que nafta y venía y le traía la latita o el tarrito, verdaderamente loco, consumo problemático de drogas legales. Necesita la familia instruirse, abrir sus ojos. Mire, el consumo problemático, por ejemplo, vamos a pasar ahora a drogas ilegales, a sustancias ilegales, como la marihuana, cocaína, bueno, heroína. Acá tenemos el uso de los hongos. Un segundo, por favor, hasta que vuelva la señal de Martín.
Buenas noches, querido profe Hernán. ¿Soy solo yo o en todo lado ¿sí? está la señal? ¿Cómo está? ¿Cómo está su señal? ¿Está bien? Lo Aquí está conocen, bien, Luis. ¿verdad? Está Bueno, bien, se el escucha muy bien. éxtasis, Ah, el opio, mi ¿sí? querido Martín, perdón. Martín, Sí, sí. se está cortando tu señal. Ah, Eh, sí. No, ¿No? Luber, está bien, no ha habido ningún corte. Bueno, aquí yo Oh, la tengo perfecta, lo escucho muy bien. ya, para todos está bien lo que está hablando Martín, porque yo no lo estoy escuchando. Mira, yo creo que el problema es en Sí, tu audio. Luber, Para perfecto, todos está perfecto se mal. escucha. Muy bien. Perdón, Martín, continúe. Mil Bueno, disculpas. bueno, estábamos hablando acerca de las drogas ilegales. Bueno, que les decía que aquí en Argentina se consume el hongo como una droga alucinógena. Es un hongo que se junta en el campo. Bueno, también el consumo del paco, se fuma en una pipa. Bueno, allá en México se lo conoce como cristal, como bazuco se lo conoce en Colombia, en Estados Unidos se lo conoce como crack. Acá se llama Paco. Tenemos las drogas, por ejemplo, En Bolivia, el papa. éxtasis. ¿Eh? ¿En Bolivia cómo? Papa. Ah, muy bien. Bien. El opio y otras sustancias. Bueno, esas son drogas ilegales que de por sí nosotros ya sabemos que hacen daño, que perturban, que te arruinan la vida. Bueno, es un consumo problemático de drogas que están prohibidas, son ilícitas. Sabemos que los consumos problemáticos tienen tres etapas. Tiene la etapa del consumo en sí, del uso. El uso es algo en lo que yo lo domino, yo lo manejo, no hay problema con esto, pero muchas veces el uso puede traer problemas. Por ejemplo, te hace daño, por ejemplo, te va a perturbar o va a crearte una adicción, tomarte una latita de cerveza, una cervecita, te va a hacer mal tomarte un par de vasitos de vino. La verdad que no te va a generar una adicción, pero sabes una cosa, vos te subís a un auto y no te vas a dar cuenta, pero tus reflejos han disminuido. El alcohol te genera una sensación de confianza y ese uso, que es algo tan pequeño, podés producir un gran accidente. Si tus reflejos menguan, si tu vista menguan y más si te da una sensación de seguridad, podés llegar a ser algo tremendamente espantoso. Entonces, fíjate que el uso en el consumo problemático, el uso también puede llegar a ser un problema. Te voy a contar algo. Investigué y el uso de cocaína, así sea como la primera vez que lo consumís, como que ya lo consumís de años, cuadriplica el riesgo de muerte por problemas cardiovasculares. Estás 4 veces más cerca de la muerte que nadie. El uso, la primera vez que usás cocaína, y estos son los registros forenses de España, lo que te estoy hablando, hicieron una investigación en España, cuadriplica los riesgos de muerte. El uso, simplemente el uso, no te está hablando de una adicción. El uso, la primera vez que lo usás, cada vez que lo usás, estás 4 veces más cerca de la muerte. Después tenemos el abuso, que es la otra parte del consumo problemático, es el segundo paso, el abuso. Y el abuso es algo así, mirá, te lo voy a contar con un ejemplo. Yo tengo, mi mamá tiene 74 años, mi mamá. Cuando ella era una adolescente, ella tenía problemas de sinusitis, ¿sí? Y fue al médico y el médico le diagnosticó unas gotas, ¿sí? Le dijo, usa estas gotas, pero usalas controladas, no la vas a usar siempre, la vas a usar una vez cada tanto, se la dio diagnosticadas, eran unas gotas que se ponen vía nasal. ¿Sabe lo que pasó? Que mi mamá la empezó a usar
y hacer un abuso de esto, la usaba a cada rato. Hoy, después de su adolescencia, hoy tiene 74 años y es adicta al Lidil adulto, que son estas gotas que se ingieren, se ponen en la nariz. Son tremendamente adictivas. Bueno, mi mamá, por un abuso de este medicamento, hoy no lo puede dejar. No lo puede dejar. Entonces, fíjate qué importante es tener en cuenta el abuso, no sacar las cosas. Si vos vas al médico por un problema de algo y tenés que tomar un medicamento, tomalo bajo la prescripción médica. No abuses, no lo tomes por tu propia cuenta. El abuso es la segunda etapa del consumo problemático y después viene la adicción, bueno, que corresponde a la dependencia, ya cuando vos te das cuenta que no la manejas más, sino que ella te maneja a vos. Cuando el consumo tal vez de una sustancia sea para aliviar un poco el dolor que llevas por dentro, ¿sí? La persona hay veces que deja de consumir, es más grande el dolor al consumir que dejar de consumir. Entonces la persona, para calmar ese dolor que tiene, esa dependencia, esa esclavitud, sigue consumiendo y sigue consumiendo y sigue consumiendo. Esto es la adicción. El origen etimológico viene, bueno, de la palabra adictus, que quiere decir esclavo, ¿sí? En latín, que es cuando la persona ya no tiene más planes propios, sus planes de vida, como me decía a mí un adicto a la cocaína, me decía: Martín, yo me despierto y lo único que estoy pensando es de dónde sacar 3.000 pesos para comprarme una bolsa. Mi vida es esa, mi vida es un desastre, ya no tengo más proyecto de vida, ya no tengo más esperanza de nada. Y eso es lo que pasa en la vida del adicto, ¿sí? Qué impresionante, la adicción es, por un lado, es física, sí. Por un lado es tu carne, se acostumbra, tu cuerpo se acostumbra a una sustancia y esto se llama tolerancia. Empieza a agarrar una tolerancia donde el ritmo es cada vez mayor. Siempre va creciendo, siempre va creciendo. Eso es una tolerancia que desarrolla tu cuerpo físico. Pero también hay una adicción que es psíquica. Y la adicción psíquica es un sentimiento de insatisfacción, un impulso, bueno, es mental hacia la adicción. Vos sentís dolor, automáticamente tenés que consumir. Para que no sentir, por ejemplo, aquellas personas que consumen porque tienen problemas en su casa, para no sentir problemas, me dijo uno, yo mirá, me voy y me tomo una bolsa de cocaína, dice, voy y compro y consumo y ya no tengo más dolor. Y no me importa lo que me dicen en mi casa, no me importa nada. Bueno, esta es la adicción psíquica, pasa primero por su cabeza. La persona consume para aliviar el dolor, por una insatisfacción en él o por calmar el dolor que lleva. ¿Qué sucede cuando se interrumpe el suministro de la sustancia? Bueno, va a suceder algo que se llama síndrome de abstinencia, donde la persona se pone irritable, comienza la ansiedad a producirle hasta dolor en el pecho, se le cierra el pecho, se le siente una opresión, ¿sí? Se empieza a poner violenta la persona, muchas veces transpiran, muchas veces tiemblan, ¿sí? Esos son el síndrome de abstinencia, es porque tu cuerpo está reclamando algo y tu mente a lo que ya está acostumbrado, es algo a lo que se acostumbró. Ahora, dejando un poquito el tema del consumo problemático de lado, vamos a entrar un poquito en el tema familia, ¿sí? En el tema familia. Y los consumos problemáticos son las consecuencias manifiestas del verdadero problema. Esos son los consumos problemáticos, consecuencias manifiestas del verdadero problema.
El adicto tampoco es un problema. El adicto no es un problema. El adicto es el eslabón más débil que se cortó en la cadena de la familia. Eso está poniendo de manifiesto que hay un problema en el lugar, ¿sí? Hay algo que está oculto ahí y es el adicto, es la persona que se quiebra primero, ¿sí? Que se inclina por un consumo. Familias, bueno, hay familias funcionales a las que todos nos hubiese gustado pertenecer. Por ejemplo, yo no pertenecí a una familia funcional porque una familia funcional, mira, tiene estas características positivas. Se caracterizan por mantener una buena comunicación, amor responsable, límites. Tienen límites, las familias funcionales tienen límites puestos desde un lugar sano, no desde la tiranía, sino límites desde un lugar sano. Hay contención, hay empatía, etcétera. Todas estas cosas envuelven a lo que es una familia funcional, una familia que funciona como un núcleo, como un organismo, ¿sí? Funciona como un organismo. La diferencia, el organismo, entre organización y organismo hay una diferencia, que el organismo, en la organización, los integrantes no se relacionan entre sí. Cada uno hace su trabajo, pero el organismo se relaciona, cada individuo con el otro, cada órgano se relaciona con el otro y entre todos hacen un cuerpo. ¿Me entienden? Es por eso que la familia funcional funciona como un organismo, un cuerpo. Pero después está la familia disfuncional, que la familia disfuncional es a la que pertenece el adicto. Te cuento así para que vos vayas viendo tu familia y puedas observar si saltan cosas como, por ejemplo, yo encontré en la mía. Mira, una familia disfuncional en la que generalmente están más cerca de la adicción. El adicto es el portavoz de una familia disfuncional. Bueno, esta se caracteriza por su desunión. Hay desunión. Hay falta de límites sanos en una familia disfuncional. Hay falta de comunicación y hay falta de amor y de empatía. ¿Sí? Eso pasa en una familia disfuncional donde se generan las adicciones. Mira, hay familias que tienen un modelo adictivo. Hay familias que tienen un modelo adictivo que son cuando los padres provienen de familias con este origen. Tuvieron algún miembro, algún padre, alguno de sus miembros fue un consumidor, con problemas de adicción, de alcohol, drogas, bueno, todas estas cosas que hablamos de consumos problemáticos, y ellos repitieron ese modelo. ¿Sabes por qué? Porque vas a dar lo que tenés para dar, lo que te han enseñado, no podés dar otra cosa. Hay veces que venimos de una familia destruida, ¿sí? Y si no nos capacitamos, a la larga, nuestra familia que formemos va a reproducir esto que hemos vivido antes. No podemos dar otra cosa sino lo que tenemos. Esa relación adictiva se transmite al grupo familiar como modelo de respuesta a las frustraciones o a las alegrías. Claro, porque, por ejemplo, si en una familia violenta, donde el padre se enoja y rompe todo, agarra todo a las trompadas, rompe las puertas, se toman entre ellos con violencia. Decime, el hijo, ¿cómo va a resolver sus frustraciones? ¿Cómo va a resolver los problemas y los conflictos que tenga en la vida? De la misma manera que lo vio al padre. Porque no lo puede resolver de otra manera. Ahí en la familia le enseñaron a resolver así los conflictos. ¡Qué tremendo, hermano! Mirá, porque así, este es un modelo adictivo, es una familia de donde empiezan a tener problemas con los consumos problemáticos con sus hijos ya son marcados,
salen de la familia marcados de esta manera. Padres con caracteres débiles o ineficaces, ¿sí? O hay padres que son hostiles con sus hijos consumidores. Tal vez tenga un hijo consumidor y el padre es hostil, es duro, es severo con su hijo. En los dos casos, ¿sí? En estos dos casos que hemos mencionado, no existe una figura paterna positiva con la que el adicto se puede identificar y pueda de esta manera empezar una recuperación. No tiene una figura paterna positiva. Las características, por ejemplo, las características de estas familias disfuncionales que hemos visto, llevan por sí factores, algo que se llama factores de riesgo. Los factores de riesgo, no te voy a decir que en el 100% de todos los lugares donde estos factores de riesgo estén, la persona va a ser adicta, ¿no es cierto? Van a salir los hijos adictos, pero sí van a tener una tendencia a la adicción. Por ejemplo, las relaciones familiares inadecuadas o conflictos crónicos en el núcleo familiar. Conflictos crónicos. Familias que viven siendo, como decíamos recién, violentas, padres que viven siendo severos, padres que viven siendo distantes con sus hijos. Sus hijos no tienen acceso a sus padres, ¿sí? Esto es una relación familiar inadecuada. Bueno, esto inclina a la familia en un riesgo de consumo, factores de riesgo. Disciplina inconsistente, o sea, no hay límites, no hay normas, o son débiles los límites y las normas, en otras ni siquiera existe. Dejan que los hijos hagan como quieran. Acá en Argentina, en mi barrio, hay nenes que hasta cerca de las 12 de la noche andan en la calle. Los padres ni siquiera saben dónde están. Esto es un factor de riesgo muy grande. Por ejemplo, la falta de supervisión en la conducta de los hijos. Hay padres que piensan en ir y poner su hijo en un jardín materno y simplemente ir a buscarlo a la noche. Y comparten la comida y después cada uno a dormir y al otro día lo mismo. Y los padres no revisan la conducta de sus hijos. No se toman el tiempo, ¿sí? La falta de supervisión en la conducta de los hijos, de mirarlos, de observarlos, de conversar, de entablar una conversación, el maltrato emocional o negligente, aislamiento familiar o falta de red social, las familias que no se juntan con nadie en el barrio, no tienen conexión con nadie. Bueno, esto es un problema. Debilidad en los vínculos afectivos entre padres e hijos, ¿sí? No hay vínculos, no hay vínculos. No estoy hablando de que no hay respeto. Respeto debe haber honra de los hijos hacia los padres, pero no haber vínculo, un vínculo de conversación, esto es un factor de riesgo. Pobreza en la comunicación, ¿sí? En la interacción de los padres hacia los hijos, las actitudes y conductas familiares favorables al consumo de drogas. Bueno, estos son factores de riesgo que inclinan a una familia al consumo problemático o al consumo de sustancias también. Después, por otro lado, están los factores de protección, que estos son los factores que refuerzan a la vida y a la relación en la familia. Por ejemplo, la relación familiar positiva, un vínculo afectivo potente, ¿sí? El apoyo de los padres hacia los hijos, enseñarles a decir que no a tus hijos, enseñarles a decir que no, ¿sí? Esto es bueno, esto es bueno. Ejercicio razonable de la autoridad paterna, o sea, el padre ejerce su autoridad paterna razonablemente, correctamente, estilos adecuados de la comunicación familiar y la resolución de conflictos, ¿sí? Esto es fundamental, enseñarle a nuestros hijos a resolver sus conflictos. Una vivencia rica del tiempo libre, hábitos de vida saludables, educación y valores y actitudes, ¿sí? Esto es fundamental.
como dijimos hace un momento en el PowerPoint anterior, si hay alguno de estos factores de riesgo que están dentro de tu familia, que vos lo podés estar viendo, ¿sí? Es algo que lo tenés que ver y tratar de resolver, buscar ayuda. Ahora vamos a ver cómo salir adelante si en nuestras familias hay estos problemas, ¿sí? Un factor de protección también es el buen autoconcepto o la imagen positiva que los padres le tenemos que enseñar a los hijos. Ahora, vamos a esto. ¿Cómo tratar con el adicto activo? Es terrible. Yo de esto me gustó porque pude sacar conceptos teóricos, pero también pude hablar con mi amiga María Isabel, pude hablar con personas que están viviendo el problema y no solamente tienen una data de algo que lo podés estudiar o lo podés sacar de un libro, sino que ellos tienen el ensayo, prueba y error. Y ellos pueden decirte con seguridad lo que va. Y mira, la enfermedad del adicto escapa a su autocontrol. O sea que él se va a volver agresivo, él va a mentir y va a tratar de manipular, porque es una enfermedad que él tiene y que escapa, su autocontrol no la puede gobernar. El adicto puede no buscar ayuda hasta que el dolor que le ocasiona consumir la droga se vuelve más difícil que soportar el dolor de no consumirla. Es muy posible que el adicto no busque ayuda, que no quiera ser ayudado, ¿sí? Bueno, por lo tanto, un consejito para los padres: no lo encubra, no encubra a su hijo, no le ponga excusas, ¿sí? No busque excusas, no lo rescate cuando se mete en líos. Esto es algo para tomar en cuenta. No se haga cargo de sus cuestiones legales, no pague sus deudas. Desligarse con afecto no es un acto de egoísmo. Le da al adicto o al consumidor la oportunidad de hacerse responsable de sí mismo, y en esto reside la única esperanza que él tiene de recuperarse, que es hacerse responsable de su vida. Otro consejito: tratar de mantenerlo alejado de otros usuarios o de otros consumidores no sirve de nada. ¿Por qué? Porque el adicto tiene que decidir él alejarse. Si usted lo quiere alejar, usted va a querer cortarle las amistades 1000 veces, pero él 1000 veces va a volver. Él tiene que decidir alejarse. Otro consejito: no utilice la culpa con la persona que está en adicción. Si vos me amaras de verdad, dejarías de consumir. No le diga eso, porque eso es como atarle una piedra al cuello y tirarlo en el fondo del mar. Porque la culpa que él siente y el dolor que siente al consumir, usted diciéndole esto, en vez de ayudarlo: yo sé que usted lo ama, yo sé que todo padre ama a su hijo y que no le va a decir nada para su mal, pero nosotros, tratando de ayudar, a veces decimos cosas como esta que afectan al adicto, lo afectan gravemente en su corazón, ¿sí? No haga esto, por favor. Mire, determine cómo va a vivir usted, ¿sí? Y cuáles serán sus fronteras. Fije límites con la persona que está en consumo, ¿sí? Fije límites y aténgase a estos límites y estas reglas que usted pone en su casa. El usuario es un enfermo. ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo. La persona que está en una adicción, la sustancia va a tomar su primer lugar, ¿sí? Así que prepare usted su corazón, porque va a saber que aunque usted ama a su hijo, cuando llegue el momento de donde la sustancia le pide, que él necesita, la sustancia pasa a tomar el primer lugar, ¿sí? Entienda usted esto. Mire, hay hijos que, por ejemplo, hablando con una persona, me contaba el problema que tenía con su hijo, y el hijo, que consumía una sustancia, para hallarla más fácil o para no tener que comprarla, en un tiempo
él quiso venderla, ¿sí? Él quiso venderla, ¿y sabe qué hizo? Le trajo la sustancia a la casa. Y entraron un par de amiguitos con la sustancia dentro de su casa y su hijo estaba ahí como muy tranquilo. Y sabe que esta persona tomó autoridad y le dijo, ya mismo sacás eso de acá, de mi casa, sacás a tus amigos y nunca se te olvide esto. La volvés a traer acá a esa porquería y yo llamo a la policía y que te lleven. ¿Sabe qué pasó? Su hijo quedó blanco, transparente quedó del susto. Automáticamente se fueron sus amigos y le limpió la casa de toda sustancia. ¿Sí? Nunca permita que esto pase. Usted no debe permitir que esto suceda, que su hijo le traiga la sustancia a su casa. ¿Sí? Tiene que controlar esto. Usted como padre, como madre, tiene que tener esto en cuenta. Tener un amor bien entendido, un amor responsable y no convertirse en un facilitador para que él siga con su adicción. Sabe que a este muchacho que consumía, en su casa le dijeron, mira, hijo, acá vas a tener siempre tu cama, tu cuarto, tu ropa limpia, siempre vas a tener un plato de comida y todo, ¿no es cierto? Pero en esta casa no se te dará dinero. Usted sabe que un adicto no puede manejar dinero. En esta casa no se te dará dinero. En esta casa no vamos a contribuir para tu adicción, ¿sí? Porque sabemos que tenés una enfermedad. En todo caso, si vos querés trabajar para tu enfermedad, trabajarás, saldrás y ganarás el dinero que para consumir, ¿sí? Y entonces de esta manera la familia no se convierte en un facilitador para la adicción del chico. Esto es tener un amor responsable, es tener un amor bien entendido. Un amor bien entendido es como le dijo esta persona a su hijo. Le dijo, mira hijo, está bien, el hijo ya tiene su edad, está pasando su adolescencia, ¿no es cierto? Pero ella le dijo, mira hijo, acá en esta casa se cierra la puerta a tal hora de la noche y se abre la puerta a tal hora de la mañana. El que está en ese horario duerme dentro de la casa. El que no está en ese horario no duerme dentro de la casa. Tú decides dónde quieres pasar la noche. No se le ha dado llaves tampoco. A un adicto no se le puede dar la llave de la casa para que él se maneje con libre albedrío, ¿no? Entonces, esto hicieron y esto comenzó a mejorar la conducta de la persona que estaba en consumo. Mire, como le dije, en nuestra manera de ver a la persona que está en consumo, separar a la persona en consumo de la enfermedad. ¿Sí? Esto es mirar con amor. Usted sabe una cosa, esto es una buena manera de mirar, porque así nos ve Dios. Dios nos ve con problemas, con defectos y debilidades, pero Él separa estas debilidades y nos ve con amor, como su creación, como sus hijos. Usted debe ver a la persona que está en adicción de la misma manera. Tiene que separarla de la adicción para mirarla. ¿Sí? Establecer reglas básicas, ¿sí? Reglas básicas para normas de vida en su convivencia. No en exceso tampoco, sino reglas básicas, vaya de a poco. Enseñarnos también a nosotros mismos a respetarlas, no solamente a la persona que está con problemas de adicciones, y cumplir los límites y reglas que hemos puesto en nuestro hogar. Todos respetamos las reglas, todos, hasta la persona que está en adicción también. Como me decían y me aconsejaban y me decían, mira, en ocasiones yo tuve miedo de que mi hijo se vaya de mi casa porque mi hijo está en consumo, tuve miedo de que se vaya de mi casa, pero las reglas que pusimos habían sido esta: el que está en la casa duerme dentro hasta cierta hora que se cierra la puerta y después al día se abre a tal hora y sale. Y teníamos miedo de que el chico se vaya. Pero ¿sabes qué? Le tenemos que dar lugar a la decisión.
Claro, y esto es así, se fijan reglas y se le dice al adicto, mira, hijo, si vos querés vivir en esta casa tenemos reglas que respetamos todos. Y si te dice, bueno, entonces yo me voy, bueno, esa es tu decisión. Vos decidís, respetás las reglas, vivís en casa. Si vas a vivir en casa, tenés que respetar las reglas, como lo hacemos todos. Esta es darle la opción a que él tome buenas decisiones. Y en esto también va una recuperación. Evitar de nuestro hogar las palabras relacionadas con droga, adicto, consumo y todas esas cosas. ¿Me entiende? Hablar a la persona con amor. Hable a la persona que esté en consumo con amor. Háblele bien, dándole valor. Recuerde quién es la persona y no que él es una persona con la enfermedad de adicciones. Hablarle verdaderamente a nuestro hijo, a nuestro familiar, hablarle bien, hablarle con amor, ¿sí? Cuando la persona en cuestión comienza a ver en sus padres, en su circuito familiar, en su círculo familiar, comienza a ver padres con seguridad, que le ponen límites con seguridad, que no titubean, que no están depresivos, que no andan llorando, ¿sí? El adicto comienza a retraer su manipulación, por así decirlo, porque un adicto se convierte en un manipulador, ¿sí? ¿Me entiende? Porque la misma enfermedad lo lleva a esto. Bueno, él va a empezar a quitar estos malos hábitos de su conducta, cuando él vea una conducta firme dentro de su hogar. Qué importante, mire, capacitar a la familia, enseñarla, capacitarla a los demás integrantes a tratar con el usuario, ¿sí? Y cómo irlo ayudando. Esto es importantísimo. La familia a veces dice, si el problema es de él, ¿por qué no se interna y listo? No, es que este problema, como ya lo vimos antes con los factores de riesgo, con las familias disfuncionales, este problema empezó mucho antes de su consumo. Este problema empezó en su hogar, comenzó en su casa. ¿Sí? Hay muchas veces que, por ejemplo, tratando con los chicos me dicen que ellos tienen un gran dolor, está bien, es una suma de problemas, ¿no es cierto? Pero tuvieron un gran dolor dentro de sí porque un tío de ellos, un familiar de ellos abusó de ellos, y cuando ellos hablaron con sus padres había tan poca comunicación que nunca le creyeron a sus hijos. No le creyeron cuando ellos le contaron que habían abusado, que lo habían violado, ¿sí? Y esto generó en ellos un gran problema que los llevó al consumo. ¿Me entiende? Y ya sea que fue un problema externo que vino a tocar un integrante de la familia, como no había comunicación en la familia, no había ese interés, esa relación entre padres e hijos, ¿sí? Nunca le creyeron al chico y el chico se crió con esto y después lo llevó a un consumo. Usted puede ver que hay un gran problema dentro del hogar, que tenemos que resolver todo. Practicar la comunicación asertiva, ser certeros en nuestra comunicación, hablar bien, hablar claro, ser transparentes, ¿sí? No con suposiciones, no se puede manejar con suposiciones. Usted se tiene que manejar con una comunicación acertada, ¿sí? Explicando bien lo que quiere decir, explicando bien las cosas, hablando bien con la persona en consumo, ¿sí? Este tipo de comunicación nos va a llevar a una buena relación familiar, una dinámica familiar agradable. Que una dinámica familiar agradable, me decían, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar, dejamos a nuestros hijos en el colegio, recogemos a nuestros hijos del colegio, lo traemos a casa, trabajamos, no sé, en tu taller o trabajás afuera y todo, después nos encontramos a la noche, comemos, miramos tal vez un programa de televisión mientras comemos y después cada uno se va a dormir. Y dígame una cosa, ¿en qué parte de nuestra vida como padres entraron nuestros hijos? Simplemente se sentaron en una mesa y charlamos
no charlamos casi de nada, porque cuando nos sentamos en la mesa, comemos, nos sentamos a alimentarnos, ¿no es cierto? Entonces, los hijos no entraron en nada en la dinámica familiar. Los hijos no se sienten para nada parte de la familia, ¿sí? Y muchas veces la respuesta que los hijos necesitan a sus preguntas la van a ir a buscar afuera. Así como, por ejemplo, hoy hablábamos de la pornografía. Y usted sabe que la pornografía es la sexualidad mal aprendida. ¿Por qué? Porque nuestros hijos deben aprender sexualidad en tu casa, papá y mamá. Vos, papá, vos, mamá, tenés que ser la responsable de educarlos en la sexualidad a tus hijos, porque si no, lo agarra uno afuera de tu casa, le muestra un video pornográfico, le muestra otro, le muestra otro, le muestra otro, y ellos toman como que eso es la sexualidad. ¿Me entendés? La pornografía no es otra cosa que la sexualidad mal aprendida. Por esa razón, una dinámica familiar agradable, ¿sí?, es vital. Cuidarnos de no exponer a los consumidores delante de los demás y de no exponer tus sentimientos. Por ejemplo, vos papá, vos mamá, si en una de esas estás con los otros integrantes de tu familia y vos decís, Pedro, este chico es mi hijo que está en consumo, cuántas cosas que nos hace pasar, cuánto que sufrimos, cuánta desgracia nos trae, y vos estás exponiendo y abriendo tu corazón con todo su dolor delante de los demás integrantes de la familia, que sabés lo que va a pasar. Los demás integrantes de la familia van a comenzar a verlo mal al adicto. Lo van a comenzar a juzgar, a prejuzgar, a tener prejuicios en contra de él. Y esto es desfavorable en su recuperación. Vos como papá y como mamá y como integrante de la familia también, todos los integrantes de la familia, tenemos que desarrollar el dominio propio, tenemos que desarrollar el amor, saber hablar, tenemos que desarrollarlo, tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos referimos de la persona en consumo. No tratar al consumidor como el centro de todo lo malo, o también, o sea, le echamos toda la culpa al consumidor, o bien lo tratamos como el pobrecito. No, 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 no. Es una persona igual que todos. Lo tenemos que tratar con igualdad, con el mismo amor que le damos a todos. A él también lo tenemos que tratar. Aunque tiene la enfermedad de la adicción, sí, pero lo tenemos que tratar igual. Así como cuando nos diagnosticaron cualquier enfermedad cuando fuimos al médico, o tal vez tuviste, no sé, la desgracia de que a un familiar tuyo le diagnosticaron cáncer, ninguno se abrió, ninguno lo dejó, sino que todos apoyaron a ese familiar. Bueno, de la misma manera, apoyá al adicto, apoyá a la persona que está con esta enfermedad. Si le diagnostican una adicción, bueno, apoyalo también, porque esto es lo que él necesita, y no que lo juzguemos, ¿sí?, o que se arregle solo. La pregunta para la familia: si en tu familia, si tu familiar en consumo no tendría esta enfermedad, ¿todo lo demás en tu casa marcharía bien? ¿O sigue habiendo cosas por arreglar? Porque a veces nos centramos y le descargamos toda la culpa al familiar en adicción, cuando tenemos un montón de cosas por arreglar en nuestra casa. Bueno, sepamos de ayudarlo a él, que está en una adicción, o a ella, pero también vayamos arreglando todos los demás problemas, porque no se terminó el mundo, no se terminó tu vida. Hay que también poner las manos en los otros problemas que tenemos en nuestro hogar para resolverlo. La vida sigue, ¿sí? No te centres en el adicto, ¿sí? Bueno, hay que seguir alentando a la persona que está en consumo. Hay que seguir alentándolo a que siga adelante, a que siga avanzando su vida, a que se enfoque en las cosas que lo hacen crecer. Mire, le voy a tirar un dato técnico, una data le voy a tirar. Sigmund Freud
el padre de la psicología, consumía cocaína. Y era el padre de la psicología. Usted ve que la vida no se terminó para Freud, sino que se convirtió en el padre de la psicología. Era un cocainómano, consumía cocaína. Mire, Francis Crick, un biólogo molecular, el que descubrió la molécula del ADN. Bueno, Francis Crick consumía ácido, LSD. Thomas Edison, el creador de la lámpara incandescente, él consumía cocaína líquida. Cocaína con una mezcla en vino, bueno, que había inventado un inventor, lo leí por ahí, pero no tengo bien en claro ahora el nombre, pero él consumía cocaína líquida para estar más lúcido más tiempo, más despierto. Steve Jobs, el creador de Mac, consume ácido. Y bueno, Bill Gates, aunque Bill Gates no quiere dar el brazo a torcer y no lo quiere admitir, pero él es consumidor de LSD también. Que Bill Gates, usted sabe que es el fundador de Facebook. Bueno, usted ve que estas personas pueden alcanzar metas verdaderamente grandes, pudieron hacer historia y sin embargo tenían una enfermedad, una adicción. Con esto lo quiero animar a que el adicto no se le terminó el mundo, no se acabó la vida porque tu hijo, tu hija está con esta enfermedad, sino que hay que animarlo a que siga adelante, a que no baje los brazos, ¿sí? No romper la familia buscando culpables, porque si usted busca culpables, ¿qué va a encontrar? Culpables, solamente culpables. Y ahí es cuando la familia se divide. Es mejor buscar soluciones. Cuando usted busca soluciones, las cosas empiezan a tomar otro color. Voy a empezar de atrás por adelante y con esto me voy despidiendo. Mire, de atrás para adelante dije que iba a empezar. Mire, esto no es primero, sino que es tercero, es lo último. Bueno, busque ayuda profesional. Usted necesita ayuda profesional. No va a salir solo. Su familia no se la va a poder arreglar sola para sacar a esta persona adelante, ¿sí? Para ayudar a esta persona. Busca ayuda profesional. Busquemos mejorar la calidad de vida en nuestro hogar, pero lo primero, como le dije, que iba a empezar por lo último, le voy a decir lo primero. Usted sabe que esta enfermedad de los consumos problemáticos de las sustancias es una realidad en la vida. Es una realidad en este mundo, ¿sí? Pero existe una verdad, la única verdad que te puede hacer libre. Tenés que buscar ayuda espiritual, porque únicamente lo espiritual te da la fuerza para sostener tus brazos arriba. La ciencia tiene mucha verdad, la ciencia, pero la ciencia fue creada por un Dios creador, ¿sí? Y no se puede tapar el sol con un dedo. Necesitas crecimiento y ayuda espiritual. Necesitas conocer al Dios Todopoderoso. Necesitas enfocar tu vida, creer en un poder superior, porque las fuerzas humanas se terminan. Pero cuando se terminan las fuerzas humanas, hay un poder superior que es el que renueva tu vida, el que levanta tus brazos, el que te esfuerza, el que puede multiplicar la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Bueno, esa realidad se llama Jesucristo. Él es el único que puede liberar a una persona con un problema de consumo. Y te está hablando alguien que pasó por esa experiencia. Acá no te estoy tocando de oído. A esto lo viví yo. ¿Sí? Y entonces te digo, acércate a la fe. Cree en Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad. Hay una realidad que es la droga, sí, la sustancia. Pero hay una verdad que rompe toda cadena. El que vino a liberar a los cautivos, el que vino a darle vista a los ciegos, el que vino a poner en libertad a los oprimidos. ¿Sí? Él es el Hijo de Dios. Es necesario que le entregues tu corazón, que le entregues tu vida, que le permitas que Él ingrese en tu casa,
que le entregues la vida de tu hijo. Es necesario que lo hagas y es necesario que te aferres a él, que comiences a creer, porque aquí radican todas tus fuerzas. El milagro, que es lo inexplicable, únicamente Él lo puede hacer. Esta es la palabra que te dejo. Que el Señor te bendiga. Los abrazo a todos y le agradezco muchísimo. Luber, te agradezco por la invitación y por haberme tenido en cuenta. Muchas gracias, querido Martín. Ha sido un placer enorme tenerte aquí con nosotros en la plataforma. Y hay bastantes preguntas, ¿no? Hay bastantes preguntas, mi querido. Mucho conocimiento, muchas cosas que has dejado también como base de razonamiento, como puntos de debates también. Mi querido Hernán, le voy a dar paso a mi querido Hernán. Él tiene una pregunta, un aporte, por favor. Buenas noches, mi querido Hernán Martínez. Saludos hasta Chile. Gracias Luber. Bueno, primero felicitar a Martín por la brillante, digamos, exponencia que nos da. Saludar a algunos alumnos míos por ahí, los veo. A mi amigo Gonzalo. Gonzalo. Bueno, yo estaba detenidamente escuchando a Martín y yo quería complementar algunas cosas, Martín, con respecto al gran tema del consumo problemático de droga, que esto podríamos hablar una semana entera, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Quiero decir algunas cosas para que esto quede en el fondo en el video y sobre todo para las personas que lo van a escuchar después. El trastorno de uso de sustancias, ¿no es cierto?, que es como la Organización Mundial de la Salud lo define, de acuerdo a la DMS-5, que es, digamos, en la Biblia de los trastornos, se define como una enfermedad emocional y que su característica principal es multifactorial. Es decir, aquí no podemos decir porque la persona vive, para hacerlo un poquito más universal, porque la persona vive en las favelas de Brasil, es drogadicto o tiene un trastorno, o porque vive en alguna población muy estigmatizada dentro de cualquier país de Sudamérica, es drogadicto. No, en esas poblaciones o en esos guetos, por decirlo así, también hay personas que no consumen y que tiene la droga al lado, incluso hasta el narcotráfico al lado. Por lo tanto, quería, digamos, definir exclusivamente eso que es de carácter multifactorial. No es especialmente porque nació en una familia disfuncional o porque tuvo carencias afectivas. Sí, puede ser todas esas razones, pero hay una serie de factores que influyen en eso. Y tú definiste muy bien, Martín, desde el uso de la sustancia, ¿no es cierto?, hasta el abuso o hasta cuando realmente hay una adicción. Y yo quiero explicar un poquito qué pasa en este trayecto, ¿no es cierto?, entre el uso y el abuso. Sin duda que lo primero, y también lo dijo Martín, hay un tema biológico y es un tema de tolerancia de la sustancia, ¿no es cierto? Hay un tema de no solamente querer más, sino que con mayor frecuencia, y esto hace que prácticamente el adicto viva para drogarse. Estamos hablando del abuso al uso y abuso de sustancias. Y este término de vivir para drogarse es cuando ya estamos en el último término, digamos, de esta cadena drogadiccional, que es el abuso de sustancias. Pero quiero definir qué pasa con nuestro cerebro, porque es algo súper importante. Nosotros cuando probamos la droga por primera vez, nosotros estamos en un uso, y hay que decirlo, el 70% de la población del mundo es un consumidor funcional. Eso no significa que sea adicto, es un consumidor funcional.
que se toma su copa de vino, que se toma, que consume por ahí su porrito de marihuana, que de repente también en alguna fiesta por ahí prueba la cocaína y la sigue probando, pero esa persona tiene una relación con la droga que es de nivel funcional. Es decir, esta persona cumple sus funciones, no le afecta, digamos, en la parte biológica y puede seguir funcionando así incluso hasta su muerte. No necesariamente él se transforma en un adicto activo. ¿Cuál es la diferencia, dicen ustedes? Bueno, la diferencia es que justamente aquí entra la parte de las emociones. Porque cuando nuestro cerebro conoce el placer cuando está en la etapa del uso, nosotros sabemos, nuestro cerebro sabe que esa etapa es de placer, de buscar este placer. ¿Y qué pasa con el tiempo? Con el tiempo pasa que diferentes situaciones que uno ha tenido, no solamente puntualmente, sino que dentro del trayecto de nuestra historia de vida, van formando dolores en nosotros, que esos dolores se transforman luego en una carencia de afrontación de este tipo de dolores cognitivos. ¿Y cuál es nuestra resolución? Como lo decía un amigo mío ahí, Gonzalo del Río, decía dentro de los factores de protección, es la buena resolución de conflictos. Y la resolución de conflictos de un adicto es el consumo. No tiene otra. No tiene el afrontar la situación, no tiene el enfrentarse a la separación, digamos, muchas veces de pareja, o enfrentarse a un duelo de un hijo, o enfrentarse al duelo de una persona de vínculo familiar que ha fallecido. Esos son lo que le pasan la cuenta a todos estos consumidores funcionales, que son los potenciales adictos, ¿no es cierto? Pero hay que decirlo, hay consumidores funcionales que viven así toda la vida. Entonces, yo quería más o menos decirles qué pasa a nivel de cerebro, nuestro sector, nuestro sistema de recompensa, ¿no es cierto? Que es el que nos dice, cuando tienes un problema, consume, porque es la mejor manera, porque vas a buscar el placer, sino que no enfrentas el problema, sino que buscas el placer en el consumo. Eso se arraiga en el cerebro, en el sector primitivo, que es el sector donde está la supervivencia. Y esto es súper importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque finalmente el adicto, el que termina en la adicción, la supervivencia de él es el consumo, no existe otra. Él se levanta y se acuesta pensando en la adicción. Y se levanta y se acuesta pensando cómo voy a consumir mañana. Entonces, está tan arraigado en nuestro sistema del cerebro primitivo que prácticamente no tenemos razonamiento. Por ahí Nilda decía que un adicto no razona, y efectivamente no razona porque no tiene, lo que se daña es el lóbulo prefrontal, donde se piensa, se razona y se actúa. Aquí ni siquiera se piensa, se actúa solamente impulsivamente al consumo. Entonces, eso es lo que pasa un poquito con el cerebro, y obviamente el sistema de aprendizaje de nuestro cerebro también tiene mucho que ver, porque cuando lo hacemos una vez, con nuestro circuito de aprendizaje nos dice, oye, pero si tú ya sabes cuál es la manera de resolver estos conflictos, ¿cómo? Consumiendo. Y nuestro cerebro nos indica y nos lleva hacia el consumo. Entonces, eso es lo que pasa a nivel cerebral. Eso con respecto, digamos, efectivamente a lo que nos relató Martín, de todos sus pasos, ¿no es cierto? Yo quería aportar un poquito lo que pasaba con el tema cerebral. Y con respecto a la familia, bueno, yo en este tema puse mucha atención cuando Martín dijo cómo tratar a un adicto en la familia.
Y yo dije, bueno, acá Martín nos trajo la varita mágica y nos va a dar una serie de, de buenos elementos, pero hay que ser justo. Obviamente que todos los factores de protección que nos delineó Martín, obviamente que todos esos ayudan, obviamente, a la prevención de una adicción. Pero cuando ya tenemos un adicto en la familia, es súper importante que la familia tenga en cuenta de no transformarse, que eso es muy difícil, en codependiente. Y Martín lo decía súper bien, lo decía, no facilitar el consumo. O sea, yo conozco casos de, y ustedes me han escuchado otras veces decirlo, yo conozco casos de papás que salen a las 4 de la mañana a comprarle droga al hijo y se la pasan porque están tranquilos que está consumiendo, pero ahí al lado, en la pieza al lado. Entonces, el nivel de codependencia que puede llegar una persona se transforma también en lo que se dice que el adicto está enfermo, pero no solamente el adicto también enferma a su entorno más directo. Muchas veces escuchamos, y nosotros en comunidades lo tenemos como una frase así un poco cliché, decía, nunca más mamita. Pero ¿cuántas veces ese joven dijo, nunca más mamita, hasta antes de entrar a una comunidad? Muchísimas veces. Muchísimas veces. Entonces, como bien decía Martín, el adicto es manipulador, es mentiroso. Ojo, el adicto es muy inteligente. ¿Por qué? Porque él siempre resuelve cómo llegar al consumo. Puede estar sin cero dinero en los bolsillos, pero él siempre se las va a ingeniar para llegar a consumir. Entonces, con respecto a la familia, es súper importante, y yo lo he dicho, digamos, muchas veces en otras de mis charlas, no tanto ponerle el límite al adicto. Al adicto ya no respetó los límites, porque el gran límite es el amor propio, y él ya no respetó eso. Por lo tanto, el que uno le diga que llegue a una hora o que... Eso existe a lo mejor para una persona que está en una etapa del consumo primitiva, pero a un adicto lo que hay que ponerse el límite es justamente al contrario, a uno. Esto María Isabel lo sabe muy bien. Si yo me pongo el límite como codependiente, no voy a dejar que me manipule el adicto. ¿Ya? El adicto no razona porque vive en función de drogarse. ¿Ya? Y en este caso, y en este proceso, ¿no es cierto? Cuando llegamos a la adicción, hay un tema que es súper complicado, porque todos los procesos de rehabilitación o de recuperación son diferentes. ¿Ya? Todos sabemos que hay diferentes comunidades, hay comunidades que son religiosas, hay otras que son conductuales, hay otras que son cognitivas, hay otras que son, digamos, de régimen ambulatorio, ¿no es cierto? Yo creo, y en algunos foros lo hemos definido, que una recuperación tiene 3 pilares fundamentales. El primero es el cognitivo, que tiene que ver con mi historia de vida, con lo que a mí me duele, con que efectivamente cuando yo veo el consumo veo la punta del iceberg, pero ¿qué es lo que vemos hacia abajo? Eso es lo que hay que tratar. Mis dolencias, la parte cognitiva. La otra punta o la pata de la mesa, como le diría yo, es la parte conductual. Si yo continúo con mis mismas conductas de adicto, como mentir, como robar, como no ser una persona transparente, como no tener sentido común, como no ser empático, estamos hablando de conductas. Si yo continúo con estas conductas, lo más probable es que yo no me rehabilite. Y ese va a ser mi principal factor de recaída. Me puedo limpiar cognitivamente, puedo tirar todos mis dolores hacia afuera, pero si conductualmente no me rehabilito o no me
en comunidades hablamos reeducarse, ¿no es cierto? La reeducación es volver a aprender, es volver a tener una conducta que efectivamente sea acorde, digamos, a cualquier persona. Y la tercera pata de la mesa es la parte espiritual. Y aquí la parte espiritual no tiene que ver con la religión, tiene que ver con la creencia. Hay muchos adictos, hay chicos en las comunidades que yo sencillamente converso con ellos y dicen, yo no creo en nada. Yo no creo en Dios, yo no creo en el ser superior, porque incluso me lo dicen, porque tu Dios me tiene aquí, porque gracias a tu Dios yo soy un adicto. Entonces, la parte espiritual tiene tiene que ver con creer en uno mismo. Tiene que ver con creer que uno puede salir adelante. Recordemos que en un proceso de recuperación, el equipo clínico, ya sea psicólogo, psiquiatra, terapeuta, acompañante, consejero, ponen un 5% de la recuperación. El 95% lo pone la persona adicta. Por lo tanto, creo que esas tres patas de la mesa, como lo digo yo, son las fundamentales. Yo creo que dentro, digamos, de todo lo que es el mismo trastorno de uso de sustancia, que corre por un carril diferente y tiene una recuperación, la familia también tiene que tener esa recuperación. La familia también necesita limpiarse. La familia también necesita tener la capacidad de poder resolver los problemas familiares. Recordemos que el principal factor de protector se dice que es la familia, pero yo les digo que el principal factor de riesgo también puede ser la familia. Por lo tanto, si nosotros no resolvemos los problemas, como lo decía Martín, familiares al interior de nuestra familia, lo más probable es que no tengamos mucho que hacer con esa persona y va a seguir cayendo o recayendo en el consumo. Perdonen que haya sido tan largo en mi, digamos, exposición, pero me parece que son dos cosas súper puntuales que teníamos que hablarla y tenían que quedar bastante claras, porque una cosa es el tema biológico, otra cosa es el tema físico, el tema cerebral, y un mundo totalmente aparte. Mi amigo Luber y María Isabel, ustedes lo saben mejor que nunca, es la familia. Y en ese sentido, creo que lo que yo pude expresar con respecto al tema de la familia es súper importante y tenemos que tenerlo en cuenta. Perdonen que me haya robado un poquito de minutos, pero entendía que teníamos que hacerlo. Nada, excelente, mi querido Hernán, mi querido profe. Muchas gracias por su aporte, que nos da mucho más que pensar todavía, mucho más que reflexionar. El punto que yo agradezco, mi querido Hernán, el punto que yo más me quedo, ¿no? Mi estimado Martín se ha retirado porque está ahorita en pleno trabajo, y está haciendo ahorita unas delegaciones, ¿no? A ver, que me estaban saliendo. Sí. Me despido a nombre de él, yo, ¿no? En nombre de Martín Baroli. Y algo que me ha dejado muy impactado es la parte de la familia, ¿no? Cómo tratar la familia a un hijo adicto, ¿no? Entonces es algo que tiene que ver mucho con cómo ha sido la crianza, ¿no? Entonces es un tema muy largo a tratar y controversial a la vez, ¿no? Porque algunos echamos la culpa a la familia y decimos el adicto es consecuencia de una familia disfuncional. Y hay casos donde las familias son funcionales, pero el hijo, por alguna no sé, conducta o decisión equivocada o errónea, prueba la droga y llega a enviciarse, ¿no?
Entonces hay productos de familias funcionales y de familias no funcionales o disfuncionales, ¿no? Eso era lo que me quedaba en la mente dando vueltas, ¿no? Mi querido Hernán, Isa, Nilda, un saludo, Gonzalo, un saludo también, ¿no? A mi querida Elisa Merchant también, ¿no? Eso me ha dejado pensando para reflexionar, para que todos nos tomemos un tiempo, ¿no? Para ver realmente cuál sería el origen, ¿no? ¿Cuál sería el origen en la adicción? Como tú lo habías dicho, multifactorial. Y en eso, en ese aspecto multifactorial de muchas cosas, ¿qué quiere decir mi querido Hernán? O muchas situaciones que hayan pasado, vivido, eso hace que formen a la persona, ¿no? Y al final decidan o no tomar la decisión de la adicción o vivir en sobriedad, ¿no? Y también está la parte genética. Sabemos que hay cadenas de eventos repetitivas, ¿no? Como se hablaba algunas veces en los sistemas de creencias, se vuelve a repetir lo que el papá hacía. Si el papá no sabía solucionar conflictos y los solucionaba gritando, golpeando, pues el hijo ha aprendido eso y por ende también va a reaccionar de la misma forma y con la misma conducta. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿La familia o el hijo que aún con valores, con virtudes y con muchas cosas en algún momento que haya fallado en su vida dentro de las adicciones, ¿no? Es para que piensen mucho y se pregunten, nos preguntemos nosotros mismos, ¿no? Y podamos reflexionar. Realmente la adicción con la familia pues es un tema muy grande en todos los aspectos, ya sea en la comunicación, como decía ¿no, Martín? Es el lenguaje asertivo del amor que tanto necesitamos para llegar hacia el hijo o la persona que está, o el familiar que está en consumo, ¿no? También mencionaba, ¿no? El valor de fortalecerlo, la parte espiritual y la parte cognitiva, ¿no? Entonces esos dos puntos han sido muy importantes el día de hoy.